En los registros eclesiásticos de la colonia de Connecticut, entre 1647 y 1685, se ejecutaron más de 300 testamentos en el pequeño asentamiento de Newfield. Todos fueron procesados por los mismos 3 hombres que compartían el apellido Pemberton. Lo que los historiadores encontraron perturbador no fue solo su número, sino lo que se descubrió bajo las tablas del suelo de la casa familiar de los Peeton. Cientos de pequeños frascos de vidrio contenían residuos de opio y belladona, junto a diarios que detallaban las visiones divinas de los colonos moribundos. Visiones que, misteriosamente, beneficiaban la creciente fortuna de la familia Peeton. 23 personas murieron en los días posteriores a la firma de estos testamentos, todas experimentando lo que los testigos describieron como una comunión estática con lo divino. Las autoridades que descubrieron estos registros, al parecer, los sellaron temiendo que el escándalo socavara la fe pública en las instituciones coloniales. Antes de continuar con la historia de la familia Peeton, si tienes el valor de escuchar estas oscuras verdades históricas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Este tipo de contenido no es para todos, solo para aquellos que realmente buscan comprender las sombras ocultas en el pasado de América. Déjanos un comentario diciendo desde qué estado nos escuchas. Tengo curiosidad por saber hasta dónde llegan estas historias olvidadas. Ahora, volvamos al Connecticut colonial, donde comienza nuestra historia. El caso permaneció enterrado en los archivos históricos hasta 1998, cuando un investigador de Yale tropezó con estos documentos y comenzó a reconstruir lo que podría haber sido el caso más siniestro de fraude hereditario sistemático en la América temprana. El investigador notó algo especialmente escalofriante: los Peeton llevaban registros meticulosos de los últimos momentos de sus víctimas, incluyendo transcripciones de sus frases inducidas por drogas, las cuales revelaban un patrón de manipulación cuidadosa mediante su gestión religiosa. Lo que sigue es el relato verdadero de la familia Peeton y su prolongado esquema de manipulación, engaño y, finalmente, asesinato. En su búsqueda de riqueza y poder, ¿acaso los Peeton solo explotaron el fervor religioso y la ignorancia médica? ¿O había algo más siniestro actuando en el Connecticut colonial? La verdad, como estás a punto de descubrir, es mucho más perturbadora de lo que la mayoría de los relatos históricos se han atrevido a revelar. Antes de continuar con la historia de la familia Pemberton, si disfrutas de estas narraciones históricas oscuras, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad de entusiastas de los misterios históricos. Déjanos un comentario diciendo desde qué estado nos escuchas. Tengo curiosidad por saber hasta dónde llegan estas historias olvidadas. Ahora, volvamos al Connecticut colonial, donde nuestra historia comienza. Era el año 1647, y el asentamiento de Newfield aún buscaba su identidad entre los crecientes pueblos de la colonia de Connecticut. Como muchas comunidades de Nueva Inglaterra, fue fundada por quienes buscaban libertad religiosa, estrictos puritanos que se habían separado de asentamientos más establecidos, creyendo que estos ya eran demasiado indulgentes en su devoción. El pequeño poblado, enclavado entre densos bosques y colinas rocosas, contaba con menos de 60 familias, la mayoría viviendo en sencillas casas de madera dispuestas alrededor de una casa de reunión central que servía tanto como iglesia como centro de gobierno. El invierno en el Connecticut colonial siempre era brutal, y el de 1647 fue particularmente despiadado. Las reservas de alimentos se agotaron y las enfermedades se propagaron rápidamente entre los habitantes hacinados. Fue durante este tiempo de desesperación que 3 hermanos llegaron a Newfield, tras un viaje desde la colonia de la bahía de Massachusetts. Los hermanos Peeton, Obadiah, Jeremiah y Cornelius, traían cartas de presentación y recomendación que inmediatamente los establecieron como hombres de notable posición. Investigaciones posteriores revelarían que dichas cartas eran falsificaciones magistrales, con firmas de ministros y funcionarios prominentes de Boston, cuyas escrituras habrían sido desconocidas para la aislada comunidad de Newfield. Los Peeton habían pasado meses preparando estos documentos, estudiando los estilos de escritura y los sellos de diversas autoridades coloniales. Este nivel de premeditación sugería que su llegada a Newfield no fue una cuestión de azar, sino una selección cuidadosa. Habían identificado la comunidad como un blanco ideal, aislada, enferma, abatida y desesperada por liderazgo educado. Obadiah Peeton, el mayor, de 34 años, se presentó como médico formado en las más recientes prácticas médicas de Londres. Con su semblante solemne, su barba cuidadosamente recortada y un estuche de cuero negro con instrumentos médicos, rápidamente se volvió indispensable para la comunidad sufriente. En aquellos primeros días de la medicina colonial, un médico con formación formal era sumamente raro, y los colonos de Newfield consideraron su llegada como algo providencial. Jeremiah Peeton, el hermano del medio, de 32 años, era ministro y afirmaba haber estudiado en Cambridge antes de viajar al Nuevo Mundo. Alto y delgado,
Con ojos penetrantes que parecían mirar a través de las personas más que a ellas, el reverendo Petón hablaba con autoridad tranquila sobre las cuestiones de las Escrituras y la salvación. Sus sermones, pronunciados con una cadencia hipnótica que podía durar horas sin perder intensidad, atraían la admiración incluso de los puritanos más devotos de Newfield. El hermano menor, Cornelius Petón, de 29 años, se presentó como un hombre con formación legal, versado en las complejidades del derecho colonial y la redacción de registros. A diferencia de sus hermanos más austeros, Cornelius cultivaba un aire de sofisticación mundana. Su vestimenta, aunque acorde con la modestia puritana, era de mejor calidad, y su porte reflejaba la confianza de un hombre acostumbrado a ejercer autoridad. En cuestión de meses tras su llegada, el Consejo del Pueblo lo nombró magistrado, responsable de presenciar y registrar los asuntos legales del asentamiento. Los tres hermanos se instalaron en una casa que había quedado vacía cuando la familia Wilton sucumbió a la fiebre el invierno anterior. Situada un poco apartada del resto de las viviendas, la estructura de 2 pisos era una de las más grandes del asentamiento, con cimientos de piedra y varias habitaciones, una rareza en una época en que la mayoría de las familias vivían en una sola estancia. Los hermanos pronto comenzaron a ampliarla, añadiendo un estudio separado para el trabajo legal de Cornelius, una pequeña sala de botica para las medicinas de Obadiah y una cámara privada de oración para las contemplaciones espirituales de Jeremiah. Lo que hacía inusuales a los Petón para su tiempo era que ninguno había traído esposa ni hijos consigo. Cuando se les preguntaba, respondían con solemnidad ensayada que habían dedicado sus vidas al servicio, no a la familia. Nuestro llamado es cuidar del rebaño de Dios, decía Jeremiah, no criar el nuestro. Esta disposición poco común no despertó sospechas en una comunidad donde la piedad y la entrega al servicio público eran las más altas virtudes. Los hermanos pronto se consolidaron como pilares del pueblo. Obadiah atendía a los enfermos con dedicación incansable, pasando a menudo días enteros al lado de quienes sufrían las múltiples dolencias que asolaban los asentamientos coloniales. Jeremiah brindaba consuelo espiritual, con oraciones y lecturas de las Escrituras que aportaban paz a los afligidos y sus familias. Cornelius se aseguraba de que todos los asuntos legales, desde disputas de propiedad hasta contratos, se manejaran con meticulosa atención al detalle. Fue la buena esposa Sarah Ulcomb la primera en beneficiarse de lo que más tarde se conocería como la preparación espiritual para la muerte de los Petón. Viuda de una de las familias fundadoras de Newfield, Sarah había heredado una considerable propiedad en el extremo oriental del asentamiento, 60 acres de tierra despejada con una casa sólida, un granero y varios animales. Cuando enfermó de lo que Obadiah diagnosticó como consunción de los pulmones, los tres hermanos se interesaron especialmente por su cuidado. Durante semanas la visitaron a diario, Obadiah le administraba diversos tónicos y polvos para aliviar su sufrimiento terrenal, Jeremiah le leía las Escrituras y oraba con ella, y Cornelius se encargaba de que sus asuntos mundanos estuvieran en orden. Los demás colonos no veían nada sospechoso en esta atención. Después de todo, Sarah era una viuda adinerada sin familia cercana, y parecía justo que los líderes de la comunidad velaran por su bienestar en sus últimos días. Lo que la comunidad no presenció fueron las sesiones privadas que tenían lugar una vez que los demás se marchaban. Según el diario descubierto más tarde en la casa de los Petón, Sarah Ulcomb fue la primera receptora de lo que Obadiah llamaba el elixir de la visión divina, un líquido parduzco administrado en dosis cuidadosamente crecientes que la sumía en estados de delirio que los hermanos describían ante los demás como éxtasis espiritual. El diario contiene detalles inquietantes sobre su metodología. La viuda requiere 15 gotas al inicio, dada su constitución debilitada por la pena y la edad, escribió Obadiah. Jeremiah introducirá el concepto de la guía divina respecto a su propiedad. En el segundo día, cuando la medicina haya echado raíces en su mente, Cornelius deberá tener preparados los documentos con espacios en blanco suficientes para incluir los detalles que surjan de sus visiones. Otra entrada, 3 días después, dice, la viuda responde de manera más favorable a las menciones de su difunto esposo. Cuando el elixir surta efecto, Jeremiah solo deberá sugerir que su marido la espera en el cielo y desea comunicar sus voluntades sobre los bienes terrenales que compartieron. Se muestra más dócil cuando se le muestra la Biblia familiar durante estos episodios. Durante estos episodios, cuidadosamente orquestados por los tres hermanos, Sarah hablaba en frases entrecortadas sobre visiones del cielo y mandatos divinos. Cornelius, siempre presente con pluma y papel, registraba esas palabras, que luego presentaba como los deseos finales inspirados por Dios de Sarah. Entre ellos figuraba la donación de toda su propiedad a los hermanos Petón, quienes la usarían para la gloria de Dios y el beneficio de sus siervos en Newfield. Cuando Sarah Ulcomb murió el 14 de diciembre de 1647, todo el asentamiento asistió a su funeral. Jeremiah pronunció un emotivo elogio fúnebre,
hablando con elocuencia sobre la generosidad y la sabiduría espiritual de Sara. Cornelius leyó en voz alta el testamento que había preparado, explicando a los dolientes reunidos que Sara había sido bendecida con visiones divinas en sus últimos días, durante las cuales había recibido instrucciones claras sobre la disposición de sus bienes terrenales. En una comunidad donde la revelación divina no solo se consideraba posible, sino esperada entre los verdaderamente fieles, nadie cuestionó las circunstancias inusuales del testamento de Sara. Por el contrario, muchos lo vieron como una confirmación de la especial relación de los Petón con Dios. ¿A quién más confiaría una mujer moribunda una misión divina? Con la adquisición de la propiedad de los Ulcum, los Petón comenzaron a establecer lo que cuidadosamente presentaron como un ministerio de preparación, un servicio especial para aquellos que se enfrentaban a la muerte. A medida que se difundía la noticia de la pacífica partida de Sara y de sus visiones espirituales, otras familias comenzaron a solicitar la presencia de los hermanos cuando algún ser querido caía enfermo. Cada vez se repetía el mismo patrón: Obadía diagnosticaba la enfermedad y administraba sus medicinas, Jeremías ofrecía consuelo espiritual, y Cornelius se ocupaba de los asuntos legales. Y cada vez, al acercarse la muerte, los hermanos administraban su elixir secreto, registraban las visiones divinas resultantes y salían con documentos que reflejaban el deseo del moribundo de contribuir al cada vez más próspero ministerio de los Petón. Para la primavera de 1650, los Petón habían adquirido 4 propiedades adicionales y se habían convertido en la familia más rica de Newfield. Contrataron jornaleros para trabajar las tierras que poseían, construyeron una casa más grande cerca de la casa de reuniones y comenzaron a ejercer una influencia creciente sobre el gobierno del asentamiento. Su riqueza en aumento despertó pocas sospechas. Después de todo, vivían modestamente pese a sus recursos, continuaban su dedicado servicio a la comunidad y hablaban con frecuencia de sus planes para construir una iglesia y una escuela adecuadas con sus fondos. Los Pemberton eran cuidadosos en cultivar una reputación de piedad y generosidad. Donaban parte de sus cosechas a las familias necesitadas, establecieron una pequeña caridad para proporcionar medicinas a los pobres y financiaron mejoras en la casa de reuniones. Estos actos públicos de benevolencia servían como un camuflaje eficaz para sus verdaderas actividades, creando un escudo de buena voluntad comunitaria que hacía impensable cuestionar sus métodos. Fueron especialmente astutos al manejar las sospechas. Cuando Goodman William Fletcher, uno de los ancianos del asentamiento, cuestionó en privado a Jeremías sobre el número inusual de transferencias de propiedades que beneficiaban a los hermanos, Jeremías respondió no con ira defensiva, sino con una tristeza preocupada. Según los testimonios recogidos posteriormente, Jeremías insinuó que tales dudas podían ser señal de una debilidad de fe y se ofreció a orar con Fletcher para que tuviera fuerza contra los intentos del diablo de sembrar la discordia. La manipulación psicológica fue magistral. Fletcher abandonó la conversación sintiéndose avergonzado de sus sospechas en lugar de justificado en ellas. Los hermanos también instituyeron lo que se conoció como los Domingos de Testimonio, servicios religiosos especiales donde invitaban a quienes habían presenciado las visiones divinas de los recientemente fallecidos a compartir sus experiencias con la congregación. Estas narraciones públicas cumplían múltiples propósitos, reforzaban la legitimidad de las afirmaciones de los Petón, generaban presión social para no cuestionar tales experiencias sagradas y advertían implícitamente que cualquier duda sería vista como un ataque al testimonio espiritual de miembros respetados de la comunidad. Su cuidadosa construcción de capital tanto financiero como social les otorgó una posición casi impenetrable dentro del pueblo. Para 1655, Jeremías había sido nombrado oficialmente ministro del asentamiento, Cornelius servía como magistrado y registrador de todas las transacciones oficiales, y la autoridad médica de Obadía no era cuestionada. Habían logrado el control efectivo del bienestar espiritual, legal y físico de Newfield, una posición que les permitía continuar su esquema con un riesgo mínimo de exposición. El patrón podría haber continuado indefinidamente de no ser por la llegada de Constance Petón en el verano de 1664. 17 años después de que los hermanos se establecieran en Newfield, un carruaje llegó con una joven de unos 16 años que se presentó como la sobrina de Obadía. Traía consigo una carta que explicaba que era hija de un cuarto hermano Petón que había permanecido en Inglaterra y había muerto recientemente, dejando a Constance al cuidado de sus tíos en las colonias. Alta y esbelta, con los mismos ojos penetrantes de Jeremías pero con una calidez de la que carecían los hermanos, Constance se convirtió rápidamente en una figura querida en Newfield. A diferencia de sus severos y reservados tíos, sonreía con facilidad y estaba siempre dispuesta a ayudar a los vecinos con las tareas o el cuidado de los niños. Asistía puntualmente a las reuniones de oración, pero no mostraba la intensidad fanática que caracterizaba la fe de su tío Jeremías. En cambio, exhibía una devoción tranquila y personal que muchos encontraban reconfortante.
La llegada de Constance marcó un punto de inflexión en la historia de los Petón. Por primera vez, una persona ajena vivía dentro del mundo privado de los tres hermanos, observando sus hábitos y conversaciones en momentos de descuido. Aunque mantenían sus personalidades públicas en su presencia, la estrechez de la vida colonial hacía imposible un secreto absoluto. Los hermanos recibieron la llegada de Constance con reacciones mixtas, como quedó documentado en su correspondencia privada hallada años más tarde. Obadiah la consideraba una posible amenaza, escribiendo a sus hermanos: la muchacha observa demasiado y hace preguntas que revelan una peligrosa astucia. Jeremiah, siempre consciente de las apariencias, anotó: tener a una joven pariente en nuestra casa desviará ciertas preguntas sobre nuestra falta de esposas y añadirá un aire de respetabilidad familiar. Cornelius, el más pragmático, reconoció tanto el riesgo como la oportunidad: debemos asegurar su lealtad absoluta o garantizar que no tenga ocasión de dañar nuestra posición. Su herencia de nuestra abuela representa una oportunidad considerable si se gestiona adecuadamente. Por su parte, Constance parecía genuinamente afligida por la muerte de su padre, y al principio, agradecida por la acogida de sus tíos. Sus primeras cartas a una amiga de la infancia en Inglaterra, descubiertas en la década de 1990 en una colección privada, describen a sus tíos como severos pero no crueles, y a la comunidad de Newfield como piadosa hasta el extremo, pero acogedora a su manera. Según los relatos reconstruidos posteriormente, las primeras sospechas de Constance surgieron aproximadamente 3 meses después de su llegada, cuando descubrió un compartimento oculto en el botiquín de Obadiah mientras limpiaba su estudio. En su interior había frascos con sustancias distintas de las que él usaba en su práctica habitual, etiquetados con un código que ella no comprendía. Al preguntarle, Obadiah la reprendió con dureza por husmear y le advirtió que nunca tocara sus medicinas especiales, explicándole que eran compuestos peligrosos, solo para fines de investigación. El incidente podría haberse olvidado si Constance no hubiera presenciado lo que ocurrió en la granja Thatcher al mes siguiente. Thomas Thatcher, uno de los agricultores más prósperos del asentamiento, había enfermado con una fiebre que Obadiah declaró probablemente fatal. Como era costumbre, los tres hermanos lo atendieron en sus últimos días. Constance, que los había acompañado para ayudar con los hijos de los Thatcher, observó a través de una puerta entreabierta mientras Obadiah administraba un líquido oscuro que no figuraba entre sus medicinas habituales. En el plazo de 1 hora, Thomas Thatcher comenzó a hablar en frases inconexas sobre ángeles y mensajeros divinos, con los ojos muy abiertos pero sin enfoque. Cornelius, sentado junto al lecho con papel y pluma, registraba cada palabra, de vez en cuando haciendo preguntas dirigidas: ¿y el Señor te muestra quién debe cuidar tus campos del norte, Thomas, o te ha revelado a quién debe pertenecer el molino que construiste la primavera pasada? Perturbada por lo que había presenciado, pero insegura de su significado, Constance empezó a prestar más atención a las actividades de sus tíos. Notó patrones, como seleccionaban a las personas moribundas que recibían su atención especial, enfocándose principalmente en aquellas con propiedades significativas y pocos herederos directos, como Obadiah ajustaba cuidadosamente la dosis de su elixir espiritual según el tamaño y la constitución del paciente, como Jeremiah interpretaba los delirios resultantes desde una perspectiva espiritual, y como Cornelius transformaba esas interpretaciones en documentos legalmente vinculantes. A pesar de sus crecientes sospechas, Constance guardó silencio. Como joven huérfana en la Nueva Inglaterra colonial, su posición era precaria. Sus tíos le proporcionaban techo, alimento y un lugar respetado dentro de la comunidad. Hablar en su contra, especialmente sin pruebas concretas, no solo pondría en peligro su seguridad, sino que probablemente sería desestimado como histeria femenina o, peor aún, como señal de un espíritu perturbado que necesitaba corrección. En lugar de eso, comenzó su propia investigación meticulosa, anotando fechas y nombres en un pequeño diario que mantenía oculto bajo una tabla suelta del suelo de su habitación. Se ofreció a ayudar a Cornelius a organizar sus documentos, lo que le permitió acceder a la creciente colección de testamentos y transferencias de propiedad que habían beneficiado a sus tíos a lo largo de los años. Asistió a Obadiah en su botica, aprendiendo a reconocer las preparaciones que solo elaboraba para ciertos pacientes, y escuchaba atentamente durante las conversaciones privadas de Jeremiah, reuniendo fragmentos de información sobre sus métodos e intenciones. El punto de inflexión llegó en el invierno de 1665, 18 meses después de su llegada a Newfield. Una fuerte tormenta de nieve había mantenido a la familia encerrada durante varios días, y los hermanos partieron pese al mal tiempo para atender un llamado urgente de un anciano moribundo, dejando a Constance sola en la casa. Aprovechando la oportunidad, llevó a cabo un registro exhaustivo del hogar, centrándose en las zonas que los hermanos mantenían bajo llave. En el sótano, detrás de una pared falsa oculta por una pila de leña,
Constance descubrió una habitación secreta que contenía las pruebas de las actividades de sus tíos. En una de las paredes había estantes llenos de frascos y tarros con diversas sustancias. En otra, pilas de diarios que se remontaban a su llegada a Newfield, detallando con precisión clínica los tratamientos administrados a docenas de colonos moribundos y las visiones resultantes que habían enriquecido a los hermanos Petón. La cámara oculta revelaba un laboratorio mucho más sofisticado de lo que debería haber existido en la Nueva Inglaterra colonial, equipos de destilación de vidrio, especímenes botánicos conservados en alcohol y recipientes cuidadosamente etiquetados con materias primas mostraban que el conocimiento médico de Obadiah iba mucho más allá de las prácticas rudimentarias de los médicos de frontera. Entre el equipo había varios objetos que los historiadores posteriores identificarían como robados de colecciones universitarias en Inglaterra, lo que sugiere que las actividades criminales de los Petón precedían su llegada a las colonias. Lo más perturbador para Constance debió de ser el gabinete que contenía efectos personales de las víctimas anteriores, mechones de cabello, piezas de ropa, joyas personales y otros pequeños objetos, cada uno etiquetado con un nombre y una fecha. No eran simples trofeos. Según las notas de Obadiah, eran materiales utilizados para crear tratamientos personalizados que resonaran con los humores corporales de cada víctima. El nivel de depredación calculada que evidenciaba esta colección revelaba un desapego psicológico que iba más allá de la simple codicia. Pero lo más aterrador fue un libro de contabilidad escrito con la meticulosa caligrafía de Cornelius, en el que se enumeraban las propiedades adquiridas, sus valores y los cálculos de la riqueza total acumulada mediante su esquema. En la última página había una anotación que heló la sangre de Constance, herencia de contador público de la abuela materna, a asegurarse al cumplir sus 18 años. Las iniciales coincidían con las suyas, y con un escalofrío de comprensión, Constance entendió que ella misma estaba destinada a ser la próxima víctima. La fuerte nevada y la ausencia de sus tíos le dieron a Constance un valioso tiempo para considerar sus opciones. Copió las pruebas más importantes en su diario, devolvió todo a su lugar y elaboró un plan de fuga. Según su diario, planeaba huir a Hartford tan pronto como el clima lo permitiera, llevando consigo las pruebas para entregarlas a las autoridades coloniales. Pero el invierno de 1665-1666 fue uno de los más duros registrados en Nueva Inglaterra. La nieve siguió cayendo durante semanas, haciendo imposible viajar. Cuando los caminos volvieron a ser transitables, Constance había presenciado varios ritos más de preparación para la muerte y había reunido nuevas pruebas de los métodos de sus tíos. También notó un cambio sutil en su comportamiento hacia ella, más preguntas sobre su salud, conversaciones sobre su futuro y comentarios sobre la herencia de su abuela materna que la esperaba al alcanzar la mayoría de edad. Lo más alarmante fue encontrar a Obadiah examinando sus pertenencias personales una noche, su cepillo de pelo y la taza que usaba a diario. Cuando lo cuestionó, él explicó que le preocupaba que mostrara signos tempranos de la melancolía que había afectado a su padre y que deseaba preparar tratamientos preventivos. La explicación, pronunciada con fingida preocupación, no hizo más que reforzar su determinación de escapar. Según las entradas de su diario, Constance planeó su partida para el 15 de abril de 1666, cuando una caravana de comerciantes pasaría por Newfield rumbo a Hartford. Había reunido cuidadosamente sus pruebas, conseguido una pequeña suma de dinero vendiendo bordados y preparado un atillo con pertenencias esenciales. La noche antes de su fuga prevista, escribió su última entrada. Temo que sospechan. El tío O preparó un té especial esta noche, insistiendo en que me ayudaría a dormir. Fingí beberlo, pero lo deseché cuando no me observaba. Si no llego a Hartford, que quien encuentre este diario sepa que los hermanos Petón se han enriquecido mediante la maldad y que temo ser su próxima víctima. Lo que sucedió al día siguiente se ha reconstruido a partir de varios testimonios. Constance fue vista temprano en la mañana cerca del centro del pueblo, presumiblemente esperando la caravana de comerciantes. Jeremiah Petón la encontró allí y, según testigos, entabló con ella una conversación intensa antes de conducirla de regreso a su casa. Al mediodía, Obadiah convocaba a los vecinos para ayudar a buscar a su sobrina, alegando que había vagado en estado de confusión provocado por una fiebre. Varios testigos recordaron después que Constance había parecido perfectamente lúcida durante su breve aparición en la plaza del pueblo. Martha Gobert, la esposa del herrero, declaró que Constance le había preguntado por la hora prevista de llegada de los comerciantes y que se la veía clara de mirada y firme de voz. Esto contradecía la afirmación de Obadiah de que aquella mañana ella había estado febril y confundida. John Pratt, un anciano del pueblo que se cruzó con Constance y Jeremiah, afirmó más tarde que, aunque la joven parecía preocupada en espíritu, no había indicios de enfermedad física. Recordó con particular claridad que,
Cuando le preguntó si se encontraba bien, Jeremiah respondió rápidamente por ella: la muchacha sufre de humores femeninos que afectan su razón. Los hermanos organizaron las partidas de búsqueda con una eficacia estratégica, dirigiendo a los distintos grupos a registrar áreas alejadas de su propiedad, mientras Cornelius permanecía en casa para recibir noticias de cualquier avistamiento. Esta división garantizó que, durante varias horas cruciales, nadie se acercara a la casa de los Petón excepto los propios hermanos. Lo ocurrido durante ese tiempo sigue siendo objeto de especulación, pero las entradas en el diario médico de Obadiah, recuperadas años después, sugieren que Constance había sido forzadamente administrada con el mismo elixir usado en sus otras víctimas, aunque en una dosis mucho más alta, destinada a ser letal en lugar de simplemente desorientadora. La búsqueda continuó durante 3 días antes de que el cuerpo de Constance fuera hallado en el bosque, a casi 1 milla de la casa de los Petón. Obadiah declaró que había sucumbido a la misma melancolía que había llevado a su padre a internarse en el desierto en un estado de delirio, a pesar de sus intentos de tratar su condición. Jeremiah dirigió a la comunidad en un solemne funeral, hablando conmovedoramente de la tragedia de una vida joven truncada y de los misteriosos designios de la providencia divina. El asunto podría haber terminado allí, otra muerte trágica en una época en la que la mortalidad temprana era común, de no ser por la buena esposa Rebecca Wilson, quien había estado ayudando en la casa de los Petón con las tareas domésticas. Mientras limpiaba la habitación de Constance tras el funeral, Rebecca descubrió la tabla suelta del piso y el diario oculto debajo de ella. Incapaz de leer, lo llevó a su esposo, uno de los pocos hombres del asentamiento con cierta educación. Thomas Wilson leyó lo suficiente para quedar profundamente perturbado, y a pesar del riesgo personal, decidió actuar. En lugar de confrontar directamente a los Petón, hizo una copia del diario y la envió con un amigo de confianza que viajaba a Hartford, dirigida a las autoridades coloniales allí. Su precaución resultó sabia. 2 semanas después, Thomas Wilson cayó repentinamente enfermo tras cenar en la casa de los Petón, donde había sido invitado para tratar asuntos legales. Murió en pocos días, experimentando lo que los testigos describieron como terribles visiones y delirios que Jeremiah interpretó solemnemente como prueba de una conciencia culpable siendo juzgada por Dios. En Hartford, el diario de Constance provocó una investigación llevada a cabo con deliberada discreción. Los funcionarios eran cautelosos ante la idea de hacer acusaciones contra hombres del prestigio de los Petón sin pruebas irrefutables, especialmente dado el carácter religioso de la comunidad y la reputación de piedad de los hermanos. La investigación avanzó lentamente, reuniendo testimonios de antiguos residentes de Newfield que se habían trasladado a otros asentamientos y comparando el patrón inusual de herencias que había beneficiado a los Petón durante casi 2 décadas. Los funcionarios coloniales asignados al caso enfrentaron numerosos obstáculos. Muchos testigos potenciales temían represalias espirituales por hablar contra hombres de Dios. Otros temían las consecuencias legales si sus acusaciones resultaban infundadas. La cuidadosa construcción de apoyo comunitario por parte de los hermanos significaba que, por cada persona dispuesta a expresar sospechas, había 3 listas para defender su carácter y su piedad. A esto se sumaba la naturaleza del propio material probatorio. El diario de Constance, aunque convincente, era el testimonio de una mujer joven, un grupo cuyas declaraciones a menudo se desestimaban como histeria o fantasías femeninas en la sociedad colonial. El patrón de herencias, aunque sospechoso para la mentalidad moderna, podía explicarse como el resultado natural de la guía espiritual de los hermanos. Y la acusación central, que los Petón drogaban a los moribundos para manipular sus testamentos, tocaba asuntos médicos y espirituales que pocos funcionarios coloniales se sentían calificados para evaluar. Decididos a construir un caso irrefutable, las autoridades de Hartford enviaron a principios de 1667 a un agente encubierto a Newfield. Presentándose como un rico comerciante aquejado por una misteriosa enfermedad debilitante, Thomas Bradford se alojó en el pueblo, y como era previsible, quedó bajo el cuidado del Dr. Obadiah Petón. Los informes de Bradford, enviados en secreto a Hartford, confirmaron las acusaciones de Constance, describiendo cómo Obadiah le administraba medicinas de sabor extraño que inducían estados de confusión durante los cuales Jeremiah orientaba las conversaciones hacia asuntos espirituales y de disposición de bienes, mientras Cornelius preparaba los documentos para la firma. A comienzos de 1667, las autoridades coloniales habían reunido suficientes pruebas para justificar una acción. Una delegación fue enviada a Newfield con órdenes de arrestar a los hermanos Petón y registrar su propiedad. Pero al llegar, encontraron el asentamiento en conmoción. Un misterioso incendio había destruido la casa de los Petón la noche anterior, supuestamente cobrando la vida de los 3 hermanos mientras dormían. El momento era sospechoso, pero con los principales acusados muertos y gran parte de las pruebas físicas destruidas, la investigación oficial se estancó.
La historia podría haber terminado allí, consignada en los registros coloniales y finalmente olvidada, de no ser por lo que se descubrió en la primavera de 1668. Cuando el nuevo propietario de la propiedad de los Petón comenzó a limpiar las ruinas calcinadas para reconstruir, los trabajadores encontraron una habitación subterránea oculta que había sobrevivido al incendio. Dentro había cientos de frascos que contenían residuos secos de diversos compuestos, diarios que databan de 1647 y detallaban los métodos y víctimas de los hermanos, así como una colección de efectos personales pertenecientes a Constance Petón, incluyendo mechones de su cabello y recortes de uñas, aparentemente recolectados para ser usados en la administración de sus venenos de manera imperceptible. Lo más condenatorio fue una última entrada en el diario escrita de puño y letra de Cornelius, fechada el día antes del incendio. Asterisco, el diario de la muchacha ha sido hallado. Wilson nos ha traicionado. Harford enviará hombres. Todo debe ser purificado por el fuego, y debemos comenzar de nuevo en otro lugar. La providencia nos ha guiado hasta ahora y no nos abandonará. Asterisco. El descubrimiento sacudió profundamente a la comunidad y provocó una búsqueda a nivel colonial de los hermanos, ahora sospechosos de haber fingido sus propias muertes. Los registros de la época muestran una vigilancia intensificada en los puertos y caminos coloniales, con descripciones de los Petón circulando por toda Nueva Inglaterra. Pero a pesar de estos esfuerzos, nunca se registró un avistamiento confirmado de los hermanos. El verdadero destino de los Petón sigue siendo uno de los misterios sin resolver de la América colonial. Algunos relatos históricos sugieren que pudieron haber huido a las colonias del sur o incluso regresar a Inglaterra bajo identidades falsas. Otros proponen explicaciones más mundanas, que en efecto perecieron en el incendio, quizá accidentalmente mientras intentaban destruir pruebas, o que fueron capturados y ejecutados en secreto, sin registro público, para evitar un escándalo que pudiera socavar la autoridad religiosa en las colonias. Los registros coloniales de Virginia ofrecen una posibilidad intrigante. En 1670, 3 hermanos apellidados Preston se establecieron en Jamestown, abriendo respectivamente una botica, una práctica legal y una pequeña capilla. Las descripciones de estos hombres coinciden con las edades y apariencias aproximadas de los Petón. Más revelador aún, su llegada coincidió con una serie de muertes entre colonos adinerados que, según se decía, habían experimentado visiones divinas antes de firmar nuevos testamentos. Cuando las autoridades comenzaron a investigar esas muertes en 1673, los Preston desaparecieron de la noche a la mañana, dejando atrás una habitación secreta con equipos sorprendentemente similares a los descritos en la investigación de Newfield. Del mismo modo, los registros parroquiales de Bristol, Inglaterra, documentan la llegada en 1675 de 3 hermanos apellidados Penworth, hombres de mediana edad que afirmaban regresar de las colonias con una considerable fortuna. Estos hombres se integraron rápidamente en la sociedad bristolense, uno se convirtió en médico respetado, otro se unió al clero, y el tercero ejerció la abogacía. Los Penworth eran conocidos por su labor caritativa con los moribundos, especialmente aquellos con medios económicos pero sin herederos directos. Sus actividades cesaron abruptamente en 1683, cuando un incendio destruyó su residencia compartida, otra conveniente conflagración que no dejó cuerpos para identificar. Si estos hombres eran los mismos que los Petón operando bajo diferentes nombres sigue siendo materia de especulación. Sin embargo, el patrón de comportamiento, las habilidades complementarias y las desapariciones oportunas sugieren la tentadora posibilidad de que los Petón continuaran su esquema durante décadas tras huir de Newfield, adaptando y perfeccionando sus métodos en distintas jurisdicciones. Lo que sí es cierto es el impacto que su caso tuvo en el desarrollo de las prácticas legales de la colonia de Connecticut. En 1670, la legislatura colonial aprobó lo que se conoció como la Ley de Testigos, que exigía la presencia de varios testigos no relacionados en cualquier cambio testamentario realizado en el lecho de muerte, y prohibía que quienes se beneficiaran pudieran actuar como tales. La ley hacía referencia explícita a la prevención del fraude mediante falsos reclamos de revelación divina, una respuesta clara a los métodos de los Petón. El caso de los Petón se desvaneció de la memoria pública con el paso de las generaciones, preservado principalmente en registros legales y en ocasionales referencias dentro de correspondencia privada. Para mediados del siglo XVIII, se había convertido en poco más que una historia de advertencia contada a estudiantes de derecho y aprendices de medicina sobre el potencial de abuso cuando la autoridad espiritual, el conocimiento médico y el poder legal se combinan sin una supervisión adecuada. Si esta narración histórica te resulta tan inquietante como a mí, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más relatos olvidados del oscuro pasado de América. Me gustaría saber en los comentarios si alguna vez has oído de casos históricos similares de explotación bajo el disfraz de autoridad religiosa. Ahora,
Continuemos con lo que los historiadores han descubierto sobre las secuelas del escándalo Petón. La historia podría haber permanecido enterrada en los archivos coloniales de no ser por la asterisco doctora Elizabeth Hawthorne, una historiadora de Yale especializada en las prácticas médicas de la América temprana. En 1998, mientras investigaba el desarrollo de los cuidados paliativos en la Nueva Inglaterra colonial, la doctora Hawthorne descubrió referencias al caso Petón en los papeles personales de asterisco Jonathan Edwards, el famoso teólogo del siglo XVIII, quien aparentemente había utilizado el caso como evidencia en sus escritos privados sobre los peligros de las falsas afirmaciones espirituales. Intrigada, la doctora Horne comenzó una búsqueda sistemática en los registros coloniales de Connecticut, y finalmente descubrió los documentos originales de la investigación en una caja de archivo mal clasificada en la Sociedad Histórica de Connecticut. Los materiales incluían copias de los diarios de los Petón, testimonios de testigos y, de mayor valor aún, el diario personal de Constance Petón, que había sido conservado como evidencia. Lo que hace que el caso Petón sea particularmente significativo para los historiadores no es solo el esquema de los hermanos en sí, sino lo que revela sobre la intersección entre la medicina, la religión y la ley en la América colonial. Los hermanos explotaron una sociedad en la que estos tres ámbitos aún estaban estrechamente entrelazados, usando cada uno para reforzar su autoridad en los otros. Su conocimiento médico les daba acceso a los moribundos, su posición religiosa los protegía de las sospechas y su autoridad legal les permitía formalizar sus adquisiciones fraudulentas. El análisis moderno de las descripciones en los diarios sugiere que el elixir de visión divina de los Petón era probablemente una combinación sofisticada de opio, belladona y posiblemente otras plantas psicoactivas nativas de Nueva Inglaterra. Las dosis eran calculadas cuidadosamente según el peso y la constitución de la víctima, diseñadas para inducir un estado específico de delirio, lo suficientemente coherente como para hablar, pero lo bastante desconectado de la realidad para ser altamente sugestionable. La doctora Melissa Thornton, historiadora médica de la Universidad Johns Hopkins que analizó las descripciones de la fórmula en 2002, señaló que la combinación demuestra un sorprendente entendimiento de la neuroquímica para el siglo XVII. Lo que hacía que la mezcla de los Petón fuera particularmente sofisticada no eran solo los ingredientes, sino las proporciones precisas y los métodos de administración. La doctora Thornton escribió, habían desarrollado lo que equivale a un suero de la verdad temprano combinado con un alucinógeno calibrado para producir un estado cognitivo muy específico, en el cual los sujetos permanecían verbalmente receptivos pero altamente sugestionables, con una capacidad crítica disminuida. La fórmula parece haber sido perfeccionada mediante observación y experimentación cuidadosas. Las primeras entradas de los diarios muestran numerosos ajustes a la mezcla, con anotaciones sobre los efectos de diversas proporciones en distintos sujetos. Aumentar la tintura de belladona en 5 gotas para la viuda Henderson resultó en visiones más vívidas pero agitación física excesiva. Volver a la formulación anterior pero extender el periodo de preparación 2 días más para sujetos similares, lee una entrada de 1651. Particularmente perturbador es el hecho de que los hermanos realizaron experimentos deliberados en sujetos desprevenidos. Varias entradas del diario describen la administración de diferentes versiones del elixir a viajeros que buscaban refugio por una noche, observando los efectos y refinando su fórmula según los resultados. Estos desafortunados viajeros, cuyos nombres nunca fueron registrados, parecen haber sido seleccionados precisamente porque su presencia temporal en la comunidad garantizaba que su comportamiento extraño no llamara demasiado la atención, y su posterior partida o desaparición no despertara sospechas. Los diarios revelan un escalofriante nivel de cálculo en los métodos de los hermanos. Estudiaban los patrones de habla, las creencias religiosas y las posesiones de cada víctima antes de administrar el elixir. Durante el delirio inducido, hacían preguntas dirigidas que incorporaban estos detalles, haciendo que las supuestas instrucciones divinas parecieran auténticamente personales. Introducían imágenes religiosas específicas que sabían resonarían con el individuo, creando una experiencia que los testigos percibían como genuinamente espiritual. Quizás lo más inquietante es la evidencia de que el esquema de los Petón no fue su primer intento. Referencias en sus primeros diarios sugieren que habían probado métodos similares en la colonia de la Bahía de Massachusetts, pero se vieron obligados a mudarse después de despertar sospechas. Este patrón de movimientos calculados y adaptación indica un nivel de premeditación que trasciende el oportunismo, sugiriendo en cambio una empresa criminal cuidadosamente diseñada bajo el disfraz de servicio religioso. El caso de los hermanos Petón sirve como un oscuro recordatorio de cómo la autoridad, especialmente cuando se reviste del manto de la religión, puede manipularse para obtener beneficios personales. En una sociedad donde cuestionar las experiencias religiosas se consideraba en sí mismo potencialmente pecaminoso, los hermanos crearon un sistema casi perfecto de explotación,
dirigido a los miembros más vulnerables de la comunidad en sus momentos más frágiles. El registro histórico se vuelve silencioso respecto a los Petón después de 1668, pero las leyendas locales de varias comunidades de Nueva Inglaterra sugieren que los hermanos pudieron haber continuado sus prácticas bajo diferentes identidades. Un caso similar se registró en Rhode Island en 1682, involucrando a 3 hermanos apellidados Preston, que atendían a los moribundos utilizando métodos sorprendentemente similares. Hacia 1690, surgieron informes desde Filadelfia sobre médicos espirituales que ayudaban a los ricos a alcanzar visiones divinas en sus últimas horas, lo que a menudo resultaba en cambios inesperados en sus testamentos. Si estos eran los Petón operando bajo nuevas identidades o simplemente imitadores inspirados por los rumores de su éxito, sigue siendo un misterio. Lo que está claro es que sus métodos crearon un modelo que otros podían seguir, explotando las mismas vulnerabilidades de la sociedad colonial. El aspecto más conmovedor del caso Petón sigue siendo el destino de Constance. Los registros históricos confirman que ella realmente estaba destinada a heredar una fortuna considerable de su abuela materna al cumplir los 18 años, propiedades en Inglaterra que valían mucho más que todo lo que los Petón habían acumulado en años de fraude. El plan de los hermanos, detallado en sus diarios privados, era comenzar a administrarle pequeñas dosis indetectables de sus compuestos meses antes de su cumpleaños, aumentando gradualmente la cantidad hasta inducir una revelación espiritual que la llevaría a cederle su herencia, seguida de una sobredosis fatal que parecería una enfermedad natural. El descubrimiento de la conspiración y el intento de huida de Constance representan uno de los grandes que hubiera pasado si de la historia. Si hubiera logrado llegar a Hartford con sus pruebas, los Petón podrían haber sido detenidos años antes, salvando a numerosas víctimas de su depredación. En cambio, su muerte se convirtió en una más en la larga lista de crímenes de los hermanos, destacándose solo porque finalmente condujo a su exposición. En los siglos transcurridos desde entonces, el caso Petón ha sido citado en estudios jurídicos como uno de los primeros ejemplos documentados de fraude sistemático de herencias en la historia de Estados Unidos. Ha sido estudiado por historiadores de la medicina como un caso temprano de manipulación farmacéutica con fines criminales. Y para los estudiosos de la religión, sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la fe ciega en la autoridad espiritual. El sitio donde se encontraba la casa de los Petón permanece sin edificar hasta el día de hoy, como parte de una zona histórica protegida en lo que ahora es el pueblo de Newfield, Connecticut. Los residentes locales aún hablan de sueños extraños que afectan a quienes pasan demasiado tiempo cerca de las piedras de los cimientos, los únicos restos de la estructura original. Si estas historias representan el impacto psicológico de conocer la historia del lugar o algo más misterioso sigue siendo, como mucho en el caso Petón, cuestión de interpretación personal. Lo que sí sabemos con certeza es que entre 1647 y 1667, 3 hermanos explotaron sistemáticamente la fe, el miedo y la vulnerabilidad de una comunidad colonial, acumulando riqueza y poder mediante un fraude cuidadosamente orquestado que cobró decenas de vidas. Sus métodos combinaron conocimiento científico, manipulación religiosa y maniobras legales de una sofisticación criminal muy adelantada a su tiempo. Al escuchar este relato, uno podría preguntarse cómo un plan así pudo prosperar durante tanto tiempo sin ser descubierto. La respuesta está en la tormenta perfecta de condiciones que los Petón supieron aprovechar, una sociedad en la que cuestionar las experiencias religiosas era sospechoso, donde el conocimiento médico era limitado y poco regulado, donde la documentación legal era rudimentaria y concentrada en pocas manos, y donde la confianza comunitaria era esencial para la supervivencia, lo que hacía que la gente se mostrara reacia a sospechar de figuras respetadas. En muchos sentidos, la historia de los hermanos Petón sirve como un espejo que refleja nuestras propias vulnerabilidades ante quienes explotan nuestras creencias y temores más profundos. Las circunstancias pueden diferir a lo largo de los siglos, pero las tendencias humanas que manipularon siguen siendo las mismas: nuestro miedo a la muerte, nuestra esperanza en el favor divino, nuestra confianza en la autoridad y nuestra renuencia a cuestionar a quienes hablan en nombre de poderes superiores. Si este oscuro relato histórico te ha provocado escalofríos, compártelo con alguien que aprecie los misterios verdaderos del pasado. Dale me gusta para ayudar a otros a descubrir este capítulo olvidado de la historia americana y suscríbete para no perderte nuestras exploraciones sobre las sombras ocultas en nuestro pasado. ¿Crees que los hermanos Petón realmente murieron en aquel incendio? ¿O piensas que escaparon para continuar sus planes en otro lugar? Deja tus teorías en los comentarios. El verdadero poder del caso Petón no reside en su sensacionalismo, sino en su verosimilitud, el incómodo reconocimiento de que una explotación tan calculada pudo ocurrir, ocurrió, y quizá sigue ocurriendo en distintas formas cada vez que la autoridad permanece incuestionada e irresponsable. Su historia nos recuerda que, a veces,
Los monstruos más aterradores no son seres sobrenaturales, sino humanos comunes que han aprendido a usar nuestras creencias más profundas como armas en nuestra contra. Como nota final, la investigación de la doctora Hawthorne continúa en Yale, donde ella y su equipo intentan compilar una lista completa de las víctimas de los Petón y rastrear posibles líneas familiares sobrevivientes. Su objetivo no es solo la documentación histórica, sino también una forma de justicia largamente demorada, reconocer los agravios cometidos contra estos colonos olvidados y devolver sus historias a nuestra memoria colectiva. La próxima vez que pases junto a una antigua iglesia o un cementerio de la era colonial, quizá te detengas a pensar en las historias que reposan allí, no solo de fe y comunidad, sino también de aquellos que pudieron haber explotado ambas con fines oscuros. Porque en las sombras incluso de nuestras instituciones más sagradas, los depredadores siempre han encontrado formas de acechar, confiando en nuestra renuencia a creer que el mal puede llevar el rostro de la respetabilidad y hablar el lenguaje de nuestras más profundas convicciones. Y quizás ese sea, en última instancia, el legado más duradero de los hermanos Petón. No la riqueza que acumularon ni siquiera las vidas que arrebataron, sino la incómoda pregunta que nos obligan a enfrentar a través de los siglos: ¿en quién depositamos nuestra confianza y qué pruebas exigimos antes de poner en duda esa confianza, incluso en nuestros momentos más vulnerables? Este misterio nos muestra la peligrosa intersección entre la autoridad, la vulnerabilidad y la fe ciega. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado acerca del destino de los Petón? Déjanos tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo.